Hola, buenos días, amados. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que hoy podemos estar nuevamente conectados para buscar la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Le damos gracias al Señor porque nos permite hoy orar a Dios, interceder en oración por las familias, por el pueblo, por la ciudad. Dios está buscando hoy hombres y mujeres que tengan el deseo de interceder, de ser intercesores para que haya quien esté en la brecha. Yo te invito, amigo, hermano, que estemos orando constantemente, que tu vida y mi vida se vuelvan una vida de oración para que podamos estar cubriendo bajo cobertura nuestras familias, nuestros hogares, nuestros negocios, nuestras finanzas. Eh, es tiempo de estar orando, es tiempo de invertir oración a Dios, pero no una oración rápida y express, ¿verdad? Como a veces oramos corriendo cuando vamos en el carro, cuando estamos en casa, lavando los platos. Es necesario orar de esa manera también, pero necesitamos encontrar un momento en el cual doblar nuestra rodilla y orar al Señor, dedicarse el tiempo específicamente, única y exclusivamente a orar. Por la mañana, en la madrugada, mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, doblar tu rodilla y pedir misericordia a Dios, misericordia para tu ciudad, misericordia para tu casa, para tu pueblo, misericordia para México. Es el clamor que hoy debemos de estar levantando en este tiempo de necesidad. Todos tenemos familia, tenemos seres amados, amigos, entrañables. Y hoy en día es un tiempo de desasosiego para el mundo, porque está en grande riesgo la integridad física de cada persona por esta situación actual. Pero yo te invito a que estemos orando. Ora a Dios. La oración trasciende los cielos. La oración en el nombre de Jesús puede bendecir tu familia, puede bendecir tu casa, puede bendecir a todas las personas que te rodean. Y es necesario estar orando. Cubre en oración a tu familia, a tu iglesia, los pastores, los ministros, a todas las personas que amamos, a nuestros familiares. Cúbrelos en oración, especialmente al personal médico, al personal de enfermería, a todos los que laboran y trabajan en las ambulancias, los camilleros, los que hacen aseo, que tienen que entrarle directamente a la situación que estamos viviendo y necesitamos hoy bien fortalecidos en el Señor, y la oración es la manera en que podemos estar fortalecidos. Bueno, hoy continuando un poquito hablando del espíritu, de andar en el espíritu, de caminar en el espíritu. Es tan importante andar en el espíritu. Dice la palabra, leíamos que al que anda en el espíritu, para él ya no hay condenación. Para él ya no hay quien le acuse, quien le condene, porque anda en el espíritu. La condenación está en la carne y es un área muy importante. Cuando entendemos que la condenación está en la carne, entonces tenemos que huir de la carne y empezar a caminar en el espíritu. Muchas personas piensan que se quieren hacer espirituales y empiezan a hablar en hebreo y empiezan a practicar algunas eh, celebraciones que son bíblicas, son del Antiguo Testamento, pero recuerda que todo lo que está en el Antiguo Testamento es la sombra de lo venidero. Todo anuncia a Jesucristo, que es la realización. Y ahora que estamos en este tiempo de que le llaman Semana Santa, ¿verdad? Y aunque deberíamos de tener una vida santa, pero ahora que estamos en Semana Santa, donde celebramos y recordamos la Pascua, es cuando nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? La Pascua de nosotros ya fue celebrada
en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra Pascua, Cristo Jesús es nuestra cobertura, Cristo Jesús es nuestro Shabbat, nuestro descanso, Cristo Jesús es todo el cumplimiento, Él es el jubileo, próximamente voy a hablar un poquito del jubileo. Jesucristo es el cumplimiento, sombra de algo, tiene que haber algo físico, algo visible. Si tú ves un árbol, ves la sombra del árbol, la sombra no existe. Entonces, para anunciar que existe algo sustancial, debe de haber una sombra. La sombra de ello es la manifestación adelantada o premeditada o anticipada de la sustancia venidera. En realidad todo el Antiguo Testamento habla acerca de esa sustancia que viene a anunciar a Jesucristo vivo como ser humano, como Dios que se convirtió, que vino en forma de hombre. Entonces, todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesucristo. Y andar en el Espíritu es tan importante y no debemos de confundir, amén, porque a veces confundimos que nosotros podamos ver las situaciones de andar en el Espíritu o andar en la carne, y necesitamos entender y comprender esto. Muchos dicen, voy a hacer lavamientos de pies para andar en la carne, para andar en el Espíritu, voy a tomar la cena del Señor para andar en el Espíritu, voy a descansar el sábado para andar en el Espíritu, voy a participar de la fiesta, de los panes de la fiesta, de las luces de la fiesta, de esto, de la fiesta de aquello, para andar en el Espíritu. No es así. Pablo se enfrentó a una situación como esa. En Gálatas 5 nos habla en el versículo 16, dice, ahora pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando nosotros aplicamos la regla de oro que es ver el texto en el contexto, nos damos cuenta que en los primeros versículos del capítulo 5 en Gálatas hay una situación tremenda. En alguna parte antes de este capítulo, Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, habiendo empezado con el Espíritu, ahora te vuelves otra vez a los rudimentos simples de la carne, porque ellos querían hacer los rudimentos de la ley, volver otra vez a las celebraciones, volver otra vez a la circuncisión, usar su equipá, hablar ceremónicamente con rituales de lavamientos, observaban días, observaban alimentos, observaban todo lo que se usaba en el tiempo judío, y Pablo miraba ese riesgo, porque todo eso es carne. ¿Cómo, hermano? Si ahí está en la Biblia que yo debo de celebrar el sábado, que Cristo Jesús es el sábado. Es Él nuestro descanso, es Él nuestro reposo. Entonces tenemos que entenderlo por una revelación del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el reposo, donde ya no tenemos que hacer solamente más que creer. Y entonces recibiremos el privilegio, el beneficio de poder descansar en el Señor. Por eso dice la palabra, venid a mí los que estáis cargados, cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Dice el Señor, mi yugo es fácil, el yugo de la ley es carga, el yugo de la ley es opresión, el yugo de la ley, aunque la ley es santa y perfecta y es eterna, porque tiene la naturaleza de Dios, la palabra de Dios es eterna. Igualmente, por ejemplo, un ejemplo, el diluvio anunciado por Noé es santo, perfecto, eterno, pero ya sucedió, ya pasó, ya Noé hizo el arca, ya no hay un arca. Ahora el arca es Cristo. El diluvio ya sucedió, ya se anegó el mundo, ya murieron en esas generaciones y se salvaron 8 personas solamente por la voluntad de Dios. Entonces, hermano, tenemos que empezar a ver también
espiritualmente la palabra de Dios para que el cumplimiento de todo lo profético se lleve a cabo también en nuestra vida de manera espiritual, de manera poderosa. Jesucristo dijo en Mateo 5, ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse de la ley. Él dijo, yo, no crean que yo vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y muchas personas lo toman como que cumplir la ley ahora es andar en el espíritu y es un error. Cristo anunció que todo lo que estaba escrito de él en el libro debería de cumplirse. A eso se refería. Ni una jota, ni una tilde de lo que dijo Isaías, de lo que dijo Jeremías, de lo que se escribió en la Torá, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, desde la venida de Silo que dice en Génesis, desde la acción en que el Señor cubrió con pieles la desnudez de Adán y Eva, estaba anunciando a Jesucristo. Desde que habló Daniel, desde que habló cada profeta menor, cada profeta mayor, desde los salmos, en el Salmo 2, servir al Señor con temor, obedecer al Hijo, no sea que su furor se encienda. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo, está anunciado aquellos 3 hebreos y el cuarto hombre, la cuarta silueta que estaba ahí con los 3 hebreos en el horno de fuego, es Jesucristo quien se está anunciando desde la antigüedad para decirnos que debemos de ver todo esto como un ejemplo, como una forma de sombra, pero ahora podemos ver la realidad, la sustancia. Por eso dice ahí en Colosenses, en el capítulo 1, que Él es la sustancia de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas, porque en Él fueron creados todo lo visible y lo invisible, sean principados, sean potestades, sean dominios, todo fueron creado por Él y para Él y por medio de Él subsiste. Él es el verbo, la acción, Él es el mover de Dios, Él es cuando el Señor dijo sea la luz, la palabra fue e hizo la luz y Jesús es la palabra. Cuando el logos, que es la palabra, se mueve, entonces el poder del Creador, del Padre, comienza a manifestarse físicamente en una reacción de creación, en una actividad de movimiento. Cuando el Padre acciona su palabra, es Jesucristo quien se mueve, es Jesucristo quien se levanta, quien va, quien hace la obra, quien reacciona poderosamente para hacer, para crear lo que el Señor está demandando. Por eso era necesario que el hombre fuera creado con las manos de Dios y no por la palabra, para esperar el tiempo, el momento en que la palabra viva de Dios se manifestara en carne. San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo o la palabra, y aquel verbo era Dios, y aquel verbo estaba con Dios, y estaba en el principio con Dios. Y en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermano, vemos cómo todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento viene a manifestarse ahora vívidamente en la persona de Jesucristo. Cristo es el cumplimiento de la ley, ni una jota ni una tilde se deja de cumplir en Jesucristo, pero Él viene y cumple la ley ahí como está escrito en Hebreos, donde hay cambio de sacerdocio necesario, es que haya cambio de ley. Entonces viene el cambio de sacerdocio, porque en el principio era Aarón de la tribu de Leví, ahora es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que viene a hacer el cambio de ley, viene a hacer el cambio de sacerdocio ahora de la tribu de Judá, y viene ahora con poder y autoridad estableciendo un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, dice, que se amen los unos a los otros. Si ustedes me creen, si ustedes hacen esto, si aman a Dios primeramente sobre todas las cosas y aman a su prójimo como a ustedes mismos, ustedes estarán cumpliendo todo el Antiguo Testamento que dice ahí la ley y los profetas. Entonces todo eso estaba inundando como ahora inunda en muchos lugares que predican bajo la ley. Muchos lugares, así también estaba sucediendo en el tiempo de Pablo con la iglesia de Galacia. Y la gente estaba empezando a circuncidarse, y la gente estaba empezando a comer kosher, y la gente estaba empezando a querer hablar en hebreo, a querer sacrificar
hacer rituales y moverse celebrando el sábado, haciendo la fiesta de los tabernáculos, haciendo la fiesta de las luces. Todo eso anuncia a Jesucristo. Entonces Pablo se levanta y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a andar así? A ustedes comenzaron a caminar en el Espíritu y ahora vienen a terminar, se regresaron, andan en la carne nuevamente. Entonces, ahí hay una señal tremenda de cómo andar en el Espíritu es dejarse de rituales. No hay una fórmula cuadrada en el cual tú digas, es que Josué y en aquel tiempo le dieron 7 vueltas y 7 días y entonces yo también lo voy a hacer. No, eso sucedió allá en aquel tiempo. Esa palabra es bendita, es eterna, es santa, pero ya sucedió. Ahora nosotros solamente tenemos que hacer una sola cosa, creer en el Señor. Y como ayer les predicaba la palabra del Señor que nos dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces necesitamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y la gloria de Dios, su Espíritu Santo, la esencia de Él está con nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos. El mismo apóstol Pablo dice que por medio de las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Y aquel que quiera justificarse por los mandamientos de la ley, en el incumplimiento de uno será culpable de toda la ley. Porque la ley no fue dada para los justos, sino para los parricidas, para los asesinos, para los mentirosos, para todos los que están bajo condenación. Funcionar como una pilmama, como una nana, como un ayo que nos muestra y nos toma de la mano y nos dice, mira, así has de caminar. Es como aquella nana que cuida al niño y lo lleva de la mano mientras que puede caminar. Así es la ley. Cuando tú andas en la ley, estás en la carne. Cuando tú celebras en la ley, estás en la carne, no has entrado en el Espíritu, no te ha sido revelado el Espíritu de verdad que mora en Jesucristo y necesitamos tener esa verdad. Por eso Gálatas 5:16 dice, ahora pues andad en el Espíritu. Y léele antes, si tú lees el 15, el 14, el 13, el 12, les empieza a hablar acerca de la ley, acerca de los rudimentos. Ellos vuelven a ser, aunque ya están grandes, vuelven a buscar una nana que les enseñe a caminar. Así es la persona que vuelve a la ley, vuelve a gatear, vuelve a regresar a los rudimentos. La ley es eterna, sí. La ley es santa, sí. La ley es hermosa, es perfecta, cierto, pero ninguno pudo ser salvo por medio de la ley. Por eso vino Cristo Jesús para cumplir la ley, y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón cumple la ley, porque se sujeta a aquel que cumplió con poder todas las cosas, porque es imposible que el hombre pueda cumplir la ley, solamente Jesucristo lo puede hacer. Y este día yo te quiero invitar a que andemos en el Espíritu. Déjate de rudimentos, mira, yo no estoy en contra de que la gente enseñe la ley, es muy importante conocer la ley. De pronto vemos lugares donde se toca el shofar, qué bonito es tocar el shofar, se oye muy bonito, pero en realidad, bueno, después haré un estudio de esto. Quiero decirte, tú eres el shofar, tú eres la trompeta, tú eres quien va a anunciar. Hay un proceso para hacer el shofar, tienes que escoger el animalito que no es un antílope, que es ese cuerno retorcido, es un cordero. Y tienes que ver el tamaño del cuerno y que el animal no tenga defecto, y tienes que encontrar el día correcto, ahí está en la palabra, para sacrificarlo, ofrecer su carne en sacrificio, cortar el cuerno y luego utilizar un método de agua caliente para sacar lo tierno de adentro del cuerno y purificarlo y lavarlo, y entonces podrá ser usado para sonar esa bocina, esa alarma. Y solamente eh, por el Espíritu Santo tú te darás cuenta que por más que suene un shofar en un lugar, en un monte, en una situación, en una casa, no hay un cambio. Tú eres el shofar, necesitas que
que Cristo por su palabra y el Espíritu Santo te limpien de adentro, sacando todo lo malo, todo lo que estorba, y entonces te prepare y te haga apto para llevar el mensaje que es realmente la trompeta sonando, la voz de arcángel, la voz de mando, es el predicar el evangelio, es llevar el mensaje, es anunciar la verdad, es una vida ejemplar en el Espíritu. Yo te invito, amado hermano, amigo, andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne, no solamente en los placeres, sino que hay deseos de la carne que están en la religión, y la religión comienza a ser también carnal. Por eso te invito, lee la Biblia, ora a Dios, pídele al Señor bendición y espera en Dios la bendición de lo alto. Que Dios te bendiga y te guarde. Te saluda tu amigo el pastor Israel Vallejo. Estamos en Cerrito, San Luis Potosí, Iglesia Familia Betel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Te bendigo. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que se han conectado. Que Dios les guarde. Puedes poner peticiones de oración y estaremos orando por tu petición y tu necesidad. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.